Desde ahora, este será tu nuevo hogar. Desafortunadamente, no necesitamos a una persona enferma. Me dijeron eso de repente y, sin entender del todo, me llevaron en coche hasta que me di cuenta de que estaba en casa de mi tía. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre declaró que no pagaría mis gastos médicos para cubrir los costes del estudio en el extranjero de mi hermana. Sin palabras, me quedé aturdida, pero mi tía me recibió con calidez. Sonia, ¿no te gustaría convertirte en mi hija? Se opuso, y desde ese día comencé una nueva vida como la hija de mi tía y mi tío. Han pasado 10 años. Me llamo Sonia. Tengo 2 pares de padres. A unos los considero los peores y a los otros los respeto y quiero profundamente. Quizás te preguntes por qué tengo 2 pares de padres. Es porque mi enfermedad complicó los lazos dentro de mi familia. Desde la infancia, he tenido frecuentes ataques inexplicables, necesitando atención constante. Aunque los síntomas se controlan en parte con medicación, el estrés y la fatiga hacen que los ataques sean más probables, por lo que mis padres siempre me dijeron estrictamente que evitara el ejercicio. Siempre fui una simple espectadora durante las clases de gimnasia y no podía jugar libremente con mis amigos. En cambio, mi hermana menor, Noel, 4 años más joven que yo, era enérgica y talentosa, concentrando todas las expectativas de nuestros padres a medida que crecía. Sentía una pasión especial por el baloncesto. En primaria se unió a un club local muy reconocido, y su talento floreció. Más tarde, entró en un famoso club deportivo. Su habilidad mejoró notablemente, y en los partidos, siempre era titular. Como representante, lideraba al equipo y competía activamente con jugadores mayores durante los entrenamientos. Me sentía orgullosa al verla, aunque también un poco envidiosa. En esa época, mis padres empezaron a marcar una clara diferencia en cómo nos trataban a Noel y a mí. Especialmente en lo referente a las comidas. Noel recibía comida casera nutritiva. Yo, en cambio, comía pan simple y sopa instantánea. A veces me daban las obras que Noel no terminaba. También había desigualdad en la ropa. Noel llevaba prendas modernas, mientras que a mí me daban ropa usada. En cumpleaños, Navidad o al pasar de curso, Noel recibía regalos especiales, mientras que yo solía ser ignorada. Ese trato discriminatorio se volvió parte de mi vida diaria. Hermana, ¿quieres jugar al baloncesto conmigo?, me pedía alegremente mi inocente hermana, sosteniendo el balón con los ojos brillantes. Lo siento, no puedo hacer ejercicio intenso, respondía con pesar. Noel miraba al cielo pensativa y, de pronto, sonreía. Podemos, al menos, pasarnos el balón, ¿verdad?, decía, tendiéndomelo. Pensé que solo practicar pases no sería un problema, pero mis padres no lo permitieron. Mi madre, especialmente estricta, al ver que extendía la mano para coger el balón, me la apartó bruscamente y gritó: «Sonia, nunca se sabe cuándo podrías tener un ataque, así que no hagas nada». Sobresaltada por su grito, mi hermana se quedó inmóvil. El balón cayó al suelo y rodó lentamente. Mi madre lo recogió y se lo devolvió a Noel con una sonrisa. «Noel, vamos a practicar los pases juntas», dijo, y tras mirarme de reojo, se fue con ella hablándole amablemente. Cuando se marcharon, sentí una profunda tristeza e impotencia, y lloré sola. Un hecho memorable ocurrió cuando estaba en primero de secundaria y Noel en tercero de primaria. Era primavera. Me sentía mal desde la mañana y me quedé en cama. Como mi hermana tenía un partido importante, mis padres me dejaron sola en casa y fueron al encuentro. Cuando me siento mal es más probable que tenga un ataque, pensé. Estar enferma y sola aumentaba mi ansiedad, acumulando estrés, y al mediodía tuve una fuerte convulsión. Al sentir el peligro, llamé a una ambulancia. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Una enfermera que venía a cambiarme el suero me vio despertar y sonrió. «Cariño, estás en el hospital, ¿me entiendes?». Asentí. Miré alrededor, pero no había rastro de mi familia. «Disculpe, ¿ha venido mi familia?»,
pregunté. Vendrán mañana por la mañana, pasarás la noche sola, respondió la enfermera. Eso confirmó que mis padres y mi hermana aún no habían vuelto del viaje de baloncesto. Aunque me lleven en ambulancia, a nadie le preocupa. Es como si no fuera parte de la familia, solo una carga, pensé mientras las lágrimas me nublaban la vista. Me tapé con la manta y lloré en silencio. Después de aquel incidente, criticados por los vecinos, mis padres comenzaron a dejarme en casa de mi tía, la hermana de mi padre. Mi tía y mi tío trabajaban en una empresa de desarrollo de videojuegos y como no tenían hijos, siempre se alegraban de tenerme allí. Es divertido tener a Sonia con nosotros, es como tener una hija, decía mi tía. Les encantaban los videojuegos y me enseñaban sus favoritos, lo que hacía que esperara con ilusión cada visita. Uno de ellos, creado por ellos mismos, era tan absorbente que jugaba durante horas. Siempre comía lo mismo que ellos. La cocina de mi tía era excepcional, y siempre pedía repetir. Siempre he querido elegir ropa infantil, decía sonriente mi tía al comprarme ropa nueva. Visitar su casa se convirtió en mi refugio emocional, un lugar donde me sentía querida y en paz. Al final del primer trimestre de secundaria, con las vacaciones de verano cerca, mi padre me llevó a casa de mi tía. El coche estaba lleno de equipaje, y yo me sentía emocionada ante la idea de pasar allí las vacaciones. Al llegar y descargar mis cosas, mi padre, de humor inusualmente bueno, entró en la casa, aunque mi tía parecía preocupada. Al notar el ambiente raro, me sentí inquieta. Dado que mi relación con mi padre era mala, no me atreví a preguntar. Mientras intentaba entender lo que pasaba, mi padre extendió los brazos y, con tono alegre, dijo: «Mira, desde ahora este será tu nuevo hogar. Desafortunadamente, no necesitamos a una persona enferma». Me quedé paralizada. La voz de mi padre sonaba jovial, incluso cuando mi tía y otros parientes se enfadaron. Mis padres no escuchaban, solo pensaban en la beca de baloncesto de mi hermana. Para cubrir los gastos del estudio de tu hermana en el extranjero, no pagaremos más tu tratamiento, dijeron. Por más que mi tía y mi tío intentaron persuadirlos, sus palabras no llegaron a ellos. Si dejáis de tratar su enfermedad, me haré cargo de Sonia, declaró mi tía con firmeza. Mis padres aceptaron de inmediato. Así supe que me habían abandonado. Sin palabras, conmocionada, mi tía me habló con dulzura. Tu padre dijo que tú también querías irte de casa, por eso acepté. Pero, viendo tu reacción, parece que no te habían contado nada. Aún hay tiempo para arreglar esto. Deberías hablar con tus padres y decidirlo bien. Aún es posible, pensé. Tal vez podríamos hablar, pero reparar mi relación con ellos parecía imposible. Ya no los consideraba familia. Negué con fuerza con la cabeza. Al mirar a mi tía, le supliqué: «Si te parece bien, tía, quiero quedarme aquí. Te prometo que no seré una carga, ayudaré en casa, así que por favor, déjame quedarme». Me levanté lentamente y le rogué con la voz temblorosa. Si me echaban, no tendría a dónde ir. Quiero vivir contigo, tía, por favor. La confusión se reflejaba en el rostro de mi tía y mi tío, y yo temblaba de miedo por su respuesta. Entonces, mi tía me acarició suavemente la cabeza. «Sonia, ¿no te gustaría convertirte en nuestra hija?» Levanté la vista y vi a mi tía y a mi tío sonreír con calidez. «Sí, por favor», respondí mientras las lágrimas de alivio corrían por mis mejillas. Mi tía, también con lágrimas, me abrazó con fuerza, mientras mi tío, limpiándose los ojos, nos observaba con ternura. Desde ese día, me convertí en la hija de mi tía y mi tío. Con el tiempo, completamos el proceso de adopción especial, y legalmente pasé a ser su hija. Gracias a ello, pude participar activamente en las clases de educación física y jugar con mis amigos. Mi salud mejoró, y apenas tuve que preocuparme más por la enfermedad. Vivir con ellos me hacía verdaderamente feliz. Más tarde, empecé a competir en juegos de cartas coleccionables.
A pesar del riesgo de ataques, mi tía y mi tío nunca me detuvieron, sino que me apoyaron, permitiéndome concentrarme en la competición. En mi interior nació un fuerte deseo de devolverles todo algún día. Me uní al club de cartas al entrar en el instituto. Era famoso en el mundo competitivo. Me sentía emocionada de crecer en un entorno tan estimulante y feliz de poder demostrar mis habilidades. En mi segundo año gané el campeonato nacional, superando a escuelas prestigiosas. No cabía en mí de alegría y corrí a casa para contarles la buena noticia a mi tía y mi tío. Para entonces, mis ataques casi habían desaparecido. Antes de graduarme, el médico me informó de que mi enfermedad se había curado por completo y que era tan sana como mi hermana. Después del instituto, seguí compitiendo en juegos de cartas, siempre con el apoyo de mis tíos. Cada vez que ganaba, celebraban mi éxito como si fuera propio. A los 20 años empecé a lograr resultados estables, y ahora, con 22, soy conocida como la reina de los juegos de cartas. Han pasado unos 10 años desde que me adoptaron. Pensé que había llegado el momento de devolverles algo. Se acerca la Navidad. Quiero hacer felices a mis tíos. Pensé mientras el aire frío de invierno me acompañaba de camino a casa. Al llegar, noté varios zapatos desconocidos en la entrada. «Ya estoy en casa. ¿Hay alguien aquí?», pregunté al entrar. En el salón, una chica de secundaria estaba sentada en el sofá, y mi tía me saludó. «Bienvenida de nuevo». «¿Quién es esta chica?», pregunté instintivamente, aunque me resultaba familiar. «Espera, esa cara. Noel». «Sonia», oí su voz. Había crecido tanto que no la reconocí al instante, pero aún conservaba los rasgos de su infancia. Al pronunciar su nombre, su rostro se torció y comenzó a llorar. «Sonia, ¿te acuerdas de mí?». Me alegré tanto de que dijera que sí. «¿Qué está pasando?». No sabía cómo reaccionar, pero entonces mi tía empezó a explicarlo. «Noel se ha escapado de casa». «¿Qué?», exclamé, mirando a mi hermana con sorpresa. Noel asintió, secándose las lágrimas. «¿Escapado? ¿Qué quieres decir?». «Sonia, ayúdame», dijo Noel con voz temblorosa. Entonces empezó a contarme lo que había sucedido en casa. Parece que el hecho de que mi padre me echara de casa fue un gran impacto para ella. Noel había suplicado a nuestros padres entre lágrimas: «Dejaré el baloncesto, solo dejad que mi hermana mayor vuelva a casa». Sin embargo, nuestro padre la regañó duramente. «¿Qué estás diciendo? Todo fue por tu baloncesto. No deberías hacer las cosas a medias. No aceptaré que lo dejes. Eres la única hija de tu madre. Deberías esforzarte y convertirte en una jugadora respetable», dijo mi madre con una voz escalofriante, negándose a tomar en serio las palabras de Noel. Mis padres habían controlado completamente la vida de Noel, obligándola a vivir centrada en el baloncesto en contra de su voluntad desde la infancia hasta su último año de instituto. Durante una sesión de orientación vocacional, Noel por fin reunió el valor para declarar su separación del baloncesto. Nuestros padres se enfurecieron, y mi padre la acusó con una voz aterradora. «¿Tienes idea de cuánto dinero hemos gastado? Tu hermana se sacrificó por ti. No se te permite dejarlo hasta que te conviertas en profesional». Sintiendo que estaba acorralada mentalmente, Noel huyó a casa de mi tía para escapar de la situación. «No tenía ni idea de que estabas en una situación así, Noel». Me quedé sin palabras. Mientras yo había crecido libremente en casa de mi tía y mi tío, mi hermana había sido sacrificada por nuestros padres. «Noel, has pasado por mucho, no sabía nada, lo siento», dije. Mi hermana negó rápidamente con la cabeza, sorprendida. «No, tú has pasado por tanto por mí, y aún así te estoy pidiendo ayuda, lo siento mucho», dijo Noel mirando hacia abajo, con los hombros pequeños temblando. «No te preocupes por eso, estoy muy feliz de que hayas venido aquí», respondí con alegría. Mi tía y mi tío asintieron en acuerdo. «Eso es, hiciste bien en escapar de ellos, Noel. Relájate,
Tu hermana mayor te protegerá, dije, aunque en el fondo sentía miedo y cierta reticencia a involucrarme. Quiero salvar a Noel, pero ¿cómo debería hacerlo? Pensé y empecé a hacer planes. El día para ejecutar el plan fue Navidad, un día frío bajo un cielo invernal que amenazaba con nieve. Volviendo a casa de mis padres por primera vez en 10 años, reuní valor y presioné el timbre. La puerta se abrió bruscamente, y mis padres me recibieron con «Bienvenida de nuevo», o «Te estábamos esperando», dijo mi padre. Mis padres me saludaron con sonrisas excesivamente brillantes. Debían saber de mi regreso a través de mi tía, también deberían entender que se trataba de mi hermana. «¿Esperando? ¿De qué habláis?» Después de echarme de casa, cuestioné su actitud, sintiéndome desconcertada. Mi madre, con una voz melosa, me tomó de la mano mientras hablaba. «Vamos, hace frío, entra». «No, está bien aquí». «Estoy ocupada y no puedo quedarme mucho tiempo», respondí secamente, y sus rostros se nublaron por un momento antes de recomponer sus falsas sonrisas. Luego comenzaron a hablar alto de manera artificial. «La reina del mundo de las cartas coleccionables, ¿eh? Tu padre está orgulloso de ti. Yo también. Has ganado mucho dinero en premios, he estado presumiendo en el vecindario, así que vuelve pronto», dijo mi madre. Irritada por su comportamiento, respondí con calma, ¿por qué? Porque una familia debería estar unida, ¿no?, respondió mi padre. Me quedé horrorizada por sus palabras y los miré incrédula. «¿Cómo os atrevéis a decir eso después de abandonarme?», grité internamente. Sin embargo, mis padres parecían ajenos a mi actitud y continuaron adulándome. «Tu madre limpió tu habitación cuando supo que ibas a volver. Esperamos que puedas relajarte aquí», dijeron. «Incluso hemos cambiado la moqueta de tu habitación para que te sientas cómoda y practiques en casa a partir de ahora. Si necesitas algo, pídelo». Seguían hablando sin parar, intentando ganarse mi favor. En ese momento me quedó claro, esas personas no hablaban realmente de mí, solo presumían ante los vecinos. Habían inventado una historia sobre cómo apoyaron mi éxito como jugadora profesional de cartas coleccionables y lo contaban por todo el barrio. Enviar a mi hermana a estudiar baloncesto al extranjero también había sido solo una fachada para aparentar. Los miré con una sonrisa cínica. «Realmente patético. Vuestros esfuerzos egoístas no significan nada. De hecho, planeo dejar la competición de cartas en unos años». ¿Qué? Mis padres quedaron en shock. Mi padre se quedó sin palabras mientras mi madre parecía aturdida. La competición de cartas requiere reflejos, concentración y resistencia física. No puedo seguir compitiendo con jugadores más jóvenes para siempre. Planeo retirarme después de ganar un poco más de dinero en premios, dije alegremente. Mis padres, claramente perturbados, preguntaron, «¿Y qué harás después de retirarte?», preguntó mi padre. «Bueno, puede que esté desempleada un tiempo», respondí con una sonrisa, observando su reacción. Las falsas sonrisas de mis padres desaparecieron rápidamente, reemplazadas por expresiones de ira. «¡Qué tontería! Desempleada, sin un trabajo adecuado, ¿tienes idea de lo vergonzoso que sería eso en mi trabajo?» «Ni me lo imagino», exclamó mi padre. «Sí, así que podéis olvidaros de mí. Nunca tuve intención de volver a esta casa de todos modos», respondí. «¡Qué insolente!», gritó mi padre. Su voz resonó en el tranquilo vecindario, haciendo que mi madre entrara en pánico y mirara alrededor, temerosa de que los vecinos escucharan. «Primero, he venido hoy para hablar sobre Noel. Actualmente vive conmigo, sana y salva, en casa de nuestra tía». «¿Qué has dicho? ¿La has secuestrado? Eso es imperdonable. Devuélvela a su madre». Ante mi madre, que fingía ser una víctima, la miré fijamente y declaré con firmeza, «No, no tengo ninguna intención de devolverla». «En absoluto. Cuidaré de mi hermana». «¿De qué estás hablando? Llamaré a la policía».
Mientras se agitaban, los observé con calma y respondí con claridad. Ya he explicado la situación a la policía y lo he informado a servicios sociales. También he consultado con un abogado. En realidad, los infractores sois vosotros. ¿Qué? ¿Qué has dicho? He estado consultando a varios profesionales para poder seguir apoyando a mi hermana. Considerando la posibilidad de que me acusarais de secuestro, también he investigado las regulaciones legales. Como Noel ya es mayor de edad, con 18 años puede decidir legalmente su lugar de residencia, por encima de los derechos parentales. Noel, que abandonó el hogar por voluntad propia para escapar de la influencia negativa de nuestros padres, no enfrenta ningún problema legal al elegir vivir conmigo, su hermana. Con este hecho de mi lado, enfrenté a mis padres con confianza. Estar con vosotros solo trae infelicidad. Mi hermana y yo no somos herramientas para vuestro orgullo. Por el rabillo del ojo vi que un vecino se asomaba, probablemente alertado por la conmoción. Ahora aprovecharé esta oportunidad para hacer ruido, pensé. Todo el mundo. Estas personas detuvieron mi tratamiento médico para enviar a mi hermana a estudiar baloncesto al extranjero. Honestamente, es una situación anormal. Si mi tía y mi tío no me hubieran acogido, quizá no estaría viva hoy, grité lo más alto que pude. Oye, espera, ¿qué estás diciendo?, exclamó mi madre, alterada. Ignorándola, alcé aún más la voz para dejar clara mi postura. Obligasteis a Noel a convertiros en jugadora de baloncesto solo por vuestro orgullo, sacrificando su infancia. «Cállate», gritó mi padre, con el rostro rojo de ira, extendiendo la mano para agarrarme. Sin embargo, aparté su mano y continué con furia. «¿Qué clase de padres sois, diciendo que no aceptaréis que lo deje hasta que sea profesional? Solo veis a vuestros hijos como herramientas. Ni yo ni mi hermana volveremos jamás aquí. Si intentáis interferir, llamaré a la policía. Y que sepáis que ya estoy preparada para demandaros. Por eso he venido hoy». Fijé a mis padres con una mirada severa. Torcieron los rostros, incómodos, incapaces de responder. Al mirar alrededor, noté que muchos vecinos observaban nuestra intensa discusión familiar desde las ventanas y los jardines, con expresiones de sorpresa y preocupación. Juré no volver nunca más a ese lugar. Con esa determinación en el corazón, abandoné la casa con confianza. Pasó el tiempo, y 8 años después, alcancé un hito. A los 30 años decidí retirarme del mundo competitivo de las cartas coleccionables. Originalmente planeaba retirarme a los 25, pero prioricé cuidar de mi hermana y pospuse mis planes de vida. Debido al duro entrenamiento que sufrió de niña, Noel desarrolló una lesión en la rodilla, lo que la llevó a fijarse un nuevo objetivo: convertirse en fisioterapeuta. Ella había soñado con ser jugadora profesional de baloncesto, pero tuvo que renunciar a ese sueño por la lesión. Tras un año de escuela preparatoria, Noel finalmente ingresó en una escuela vocacional. Durante ese tiempo comprendí cuánto había sufrido bajo el control de nuestros padres y vi por primera vez la dura realidad cuando vino a pedirme ayuda. Para compensar su pasado, decidí apoyarla con su matrícula. Finalmente, Noel se graduó de la escuela vocacional y obtuvo su título como fisioterapeuta. Ahora está completamente dedicada a ayudar a los atletas. «Algún día te lo devolveré, Sonia», dice siempre con alegría cada vez que nos vemos, con el rostro rebosante de vitalidad.